¿Qué tranza, camaradas? Que andamos otra vez dando lata. Esta semana tuve mucho trabajo, muchas cosas que hacer, por eso no había podido sacar video, pero aquí andamos otra vez. Vamos a seguir con nuestro camino Bash. Ahora vamos a ver los básicos del comando de línea. Ya tengo un video donde toco básicos del comando de línea, pero aquí vamos a ver otros. Y pues hacen parte de nuestra preparación para aprender a programar scripts y entender las scripts de Bash y todo eso, ¿no? Para estar más versados en esto del Linux. Entonces, vamos a ver los ejemplos así en... La explicación la vamos a ver en presentación, pero al mismo tiempo vamos a estar viendo también en práctico en la terminal, ¿no? Entonces vamos a empezar con el prompt. ¿Qué es el prompt? Básicamente, cuando inicias una terminal y te encuentras con esto es el prompt que te está pidiendo, pues que está listo para ingresar un comando, ¿verdad? Aquí en esto de aquí tenemos bastante información ya. Vamos a ver. Esto nunca cambia. Son los corchetes y el arroba. Siempre va a ser igual eso. ¿Y qué hay dentro de esto que nos da la información, no? Primero tenemos lo que es el usuario. En mi caso mi usuario es camarada, ¿no? Tenemos el usuario, camarada, y tenemos la computadora. En este caso, cuando haces una instalación de un sistema, te pide que le pongas un nombre a la computadora. Yo le puse LPSM, Linux para simples mortales, ¿no? Entonces aquí, con esto el prompt me está diciendo que esta terminal está siendo ejecutada por el usuario camarada en la computadora LPSM, que es mi computadora local. Tú dirás, pues si siempre lo ejecutas en tu computadora, pero en la terminal nos podemos conectar remotamente a otras computadoras. Entonces en el evento de que ejecutes un SSH, aquí te va a decir qué usuario estás usando y en qué computadora, por eso es importante, ¿no? Luego tenemos el directorio. Para el que no sabe, este simbolito quiere decir tu directorio home del usuario en curso, en este caso camarada. Vamos a verlo. Home camarada. Es lo mismo que esto. Este simbolito solamente quiere decir home camarada. Si vemos aquí, tenemos estos contenidos en este folder. Si hacemos un ls, vemos que son los mismos contenidos. Desktop, documents, downloads, etcétera, ¿no? Aquí está todo el contenido. Si aquí nos cambiamos a downloads, vemos que ahora el directorio, vamos a limpiar, vemos que ahora el directorio me muestra el folder de descargas o de downloads, que sería aquí adentro, home camarada downloads, ¿no? Esto te dice el directorio. ¿Qué más tenemos en el prompt? Tenemos este simbolito de dinero, que significa que el usuario con el que estamos usando esta terminal tiene permisos de un usuario regular. Hay dos opciones, usuario regular, o si vemos este símbolo, quiere decir que es un superusuario. Los que vienen de Windows, un superusuario es el usuario administrador, ¿no? Con privilegios de administrador. Esto lo podemos comprobar si yo hago un sudo su. Vemos que ahora estoy como superusuario, usuario root, en mi computadora, en downloads, y tengo permisos de superusuario. Nos regresamos al usuario normal, limpiamos pantalla. Y por último tenemos el cursor, que puede ser un bloque como este o puede ser una línea. La gran mayoría está configurado que se mire como un bloque, pero puede ser una línea también. Este es el cursor, simplemente te dicen dónde estás para escribir, ¿no? Puedo desplazarme, simplemente ese cursor. Ok, ahora entendiendo el prompt, vamos a ver cuál es la estructura de los comandos. Esta estructura es básica. Primero tenemos el código, el software, la script o lo que sea que se va a ejecutar.
Por ejemplo, ls es un script, un código que te lista los contenidos del folder donde estás. Como aquí no tenemos nada, si hago un ls, pues no hay nada, ¿no? Pero ese es un comando que no necesita argumentos. Si nos regresamos al home, a un ls, me despliega. Es un comando. Es lo más sencillo que se puede ejecutar en una computadora, ¿no? Ahora, ¿qué puede seguir después de un comando? Después del comando normalmente vienen lo que son las opciones, conocidas como flags también. Por ejemplo, si yo hago regresamos a home, si yo hago un ls, me lista los comandos. Si yo hago un ls con la opción de A, que significa all, o que me enseñe todos los documentos, me va a mostrar los documentos que aún todos, incluyendo los que están ocultos. Todos estos que empiezan con un punto son documentos que están ocultos, porque aquí no se ven. Pero si yo me vengo aquí a view y pongo enseñar archivos ocultos, ahora sí me enseña todos estos que empiezan con punto. Pues en la terminal se hace con ls y la opción de A, para que te liste todos. También tenemos más opciones, y a veces se pueden poner juntas, a veces se tienen que poner separadas, pero por ejemplo en el ls podemos poner que me liste todos, y ahora me da todos los archivos, pero en formato de lista, con más información, el dueño, qué permisos tiene, cuánto pesa, la última fecha de acceso, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un comando con opciones. Comando con opciones, ¿no? Vamos a ver qué más. Chin. Permítanme. Ahí está. Después de las opciones, ¿qué puede venir? Viene una entrada. Un comando te puede pedir opciones y te puede pedir alguna entrada de algún archivo. Por ejemplo, el comando de copiar. Copy, cp. No lo malentiendan con otras cosas perturbadoras, ¿no? cp quiere decir copy en bash. Si copiamos, no sé, digamos este archivo que tengo aquí, ipkey. Copiamos, ahí está mi entrada. Estoy copiando este archivo, le estoy dando una entrada al comando y me da un error porque este comando en específico también requiere una salida. Entonces la estructura de comandos normalmente es el comando, el código, el script, el programa, lo que sea que se va a ejecutar, sus respectivas opciones, y te puede pedir una entrada y una salida, o una salida. En este caso, si yo hago el comando, no puedo poner una opción que es recursivo, pero en este caso no lo ocupamos. Tengo el comando, le doy su entrada y le doy una salida. Vamos a ver, aquí hizo esto, me lo copió aquí. 12 bytes, 12 bytes. No le puse la extensión, así es que no lo detecta como una key, pero es lo mismo, ¿no? Entrada y salida. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos, rm es remove o borrar. Y borramos este archivo que acabamos de hacer. Ok. Esta es una estructura de comandos. A estas alturas, tú ya puedes meterte en una terminal, mirar el prompt y ejecutar comandos, ¿no? Y tú dices, sí, pero ¿cómo sé qué opciones tiene? ¿O cómo sé si me pide el comando entrada o salida? Pues tomamos el comando de ls como opción, como ejemplo que diga. No sé qué opciones le puedo meter a este comando. No sé si me piden, bueno, el de copy mejor. No sé qué opciones me pide este comando. No sé si me pide entrada o salida. No sé cómo usarlo. Cuando no sabes cómo usar un comando, hay una opción que la tienen todos. Es doble guión
help, ayuda. Si ejecutamos, aquí tenemos una lista de las opciones que acepta este comando, lo que hacen y el modo de uso que te dice aquí. El comando copy, las opciones, una fuente y un destino. La fuente es la entrada y el destino es la salida. Y todos los comandos te proveen de algo así. Incluso tienes aquí más explicaciones y todo. Todos los comandos lo tienen. ls help. Aquí tenemos las opciones para el comando de ls. Okay. Entonces, así es como podemos empezar a usar los comandos ya en la terminal. Ustedes ya están listos para ir a usar comandos a la terminal. Los comandos funcionan un poco diferente de lo que sería una programación en script. Así es que esto es para entender los comandos. Más adelante vamos a entender las scripts. Pero es importante que entendamos los comandos. Ahora, antes de irme, les quiero dejar unos tips de unas funciones un poco más avanzadas de la línea de comando. Y esto empezamos con el ampersand, el doble ampersand, que básicamente se traduce a y. Sirve para ejecutar dos o más comandos consecutivos. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que para actualizar el sistema, normalmente tienes que primero actualizar los repositorios y después actualizas el sistema. Esto en Linux, en Arch Linux, se hace así. Sudo para dar permisos de administrador. Pacman, que es el Packet Manager de Arch Linux, con la opción SYU. No, miento, SY. Con este comando vamos a pedirle a Pacman que actualice los repositorios. Y te actualiza los repositorios y ya. Después tú podrías venir a hacer un sudo pacman-su. Y esto te actualizaría el sistema. Ahora, esto es Arch Linux. Pacman es más avanzado que un Packet Manager normal. Entonces aquí podemos hacer un sudo pacman y poner las opciones seguidas. Y nos va a actualizar el sistema, los repositorios y después el sistema. Porque Pacman entiende que ese es el proceso normal de una actualización. Pero, por ejemplo, si tú estás en una distribución derivada de Debian, tú tendrías que hacer un apt update, ejecutarlo y después hacer un apt upgrade para actualizar el sistema. En estos casos, tú podrías hacer un apt update para actualizar los repositorios, después le pones un doble ampersand y después apt upgrade. Aquí lo que el sistema haría es ejecutar este comando y en cuanto termine de ejecutarse va a ejecutar este también. Ahora, en Arch Linux no lo necesitamos porque ya vimos que lo hace automáticamente el Packet Manager si pones las opciones seguidas. Pero como efectos de demostración, vamos a intentarlo. Si ponemos sudo pacman sy, nos va a actualizar los repositorios. Y después un sudo pacman su nos va a actualizar el sistema. Le damos enter, actualiza el repositorio y después el sistema. Es lo mismo que hacer un sudo pacman syu. Pero esto es para el ejemplo de enseñar cuál es la función del i, ¿no? Y ahora, esto se puede hacer todos los comandos que tú necesites, como comando 1, y luego quiero el comando 2, y luego quiero el comando 3, y luego el comando 4, y así, ¿no? Así es como puedes de una ejecutar más de un comando uno tras otro. Vamos por otro tipo. Después de esto tenemos esta doble línea, que aquí les voy a poner una captura en donde está esta tecla, pero esta doble línea
que es un OR o un O. Sirve para ejecutar uno de dos o más comandos dependiendo del resultado correcto o fallido del comando anterior. Vamos a ver. Si yo hago un eco y digo, hola, esto es un eco, y le doy enter, lo único que va a hacer la terminal es decirme lo que le dije que me diga, ¿no? Vamos a usar esto para una demostración. Digamos que yo quiero copiar otra vez el mismo archivo que copiamos hace ratito y lo quiero copiar en IP copy. Y en este comando le pongo un O, le pongo un O y le pongo echo. Hay un error. Si yo aquí le doy enter, me va a ejecutar este, y si este comando falla, entonces me va a ejecutar este, porque es este o este. Si aquí no hay ningún error, entonces hasta ahí llega, porque es uno u el otro. ¿Ven? No me dio el eco, la terminal no me dijo que hay un error y el archivo se copió. Pero si yo con el mismo comando, digamos que le quito el destino, ya vimos que en este caso, como le hace falta el destino al comando de copy, va a tirar un error. Entonces este comando no se va a ejecutar porque me va a dar error. Entonces la terminal se va a brincar a este comando, porque es este o este, ¿no? Si doy enter, allá me dio el error, un error con este, y entonces ejecutó el que sigue. Hay un error, porque es este o este. Igual que con el ampersand, yo puedo tener comando 1 o comando 2 o comando 3, y así puedes ejecutar una cadena de comandos dependiendo del resultado del comando anterior. Si este falla, se va a poner este. Si este falla, se va a ejecutar este, etc. Si este falla, se va a hacer este. Y si este es exitoso, hasta ahí termina. No va a ejecutar el 3. Si el comando 1 es exitoso, no va a ejecutar ni el 2 ni el 3. Así es como funciona este símbolo. Vamos a ver más tips. Después de eso tenemos este simbolito de aquí, que es el más que, ¿no? O mayor que. Redirect Standard Output. Sirve para redireccionar el Standard Output de un programa a un archivo o stream. Si ustedes no entienden el concepto de stream en la terminal, quédense con archivo. Sirve para redireccionar el Standard Output de un programa a un archivo. Vamos a ver. En este caso, digamos que ya tengo el eco que me dice esto es una redirección. Y le doy enter. Este es el resultado de este comando. Que este comando lo que hace es redireccionar al standard output lo que le digamos. Y el standard output se despliega en la terminal. Ahora, si usamos el tip que acabamos de ver, yo puedo hacer un eco redirección y redireccionamos el standard output a un texto.txt. Y de la forma en la que yo uso para no equivocarme con este símbolo es verlo como una flecha. Es una flechita. De este comando, una flechita para acá. Esto lo voy a mandar para acá, ¿no? Si damos enter, podemos ver que aquí apareció un texto. Cat muestra los contenidos de un archivo. Si muestro los contenidos del archivo texto, simplemente hay una línea que dice redirección, que es esto que está aquí, que es el standard output del comando echo. Esto es una redirección de standard output. ¿Y qué más hay? También hay una redirección del standard input. Sirve para redireccionar el standard input de un programa a un archivo o stream. Básicamente es lo mismo que el que acabamos de ver,
Pero en este caso vas a agarrar un archivo y los datos de este archivo se los vas a proporcionar como input a un programa. El otro, este símbolo, estás proporcionando el estándar output a un archivo. Con este símbolo estás proporcionando el archivo como estándar input. Vamos a ver un ejemplo. WC quiere decir word count o conteo de palabras, ¿no? Si yo hago una M, me va a contar todos los caracteres que tenga este archivo. Porque al software al comando yo le estoy proporcionando un input. Si le doy enter, me dice, no, pues hay 12 caracteres. Eso quiere decir que aquí hay 12 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 con el espacio del terminado, ¿no? Flechita hacia acá quiere decir que el resultado o la salida de ese comando la vas a proporcionar a un archivo. Flechita así quiere decir que el archivo que le estás diciendo se lo vas a dar de input a un comando. Ahora, algo importante que entender con el output es que, por ejemplo, yo tengo este archivo de aquí que dice texto, que ya sabemos que dice redirección, ¿no? Redirección. Si yo hago otro output, echo segundo redirección y se lo paso al archivo, vamos a ver que el archivo se sobreescribió. Ya no dice redirección, sino dice segunda, me equivoqué, segundo redirección. Si tú lo que quieres es, en lugar de reemplazar el archivo, si lo que quieres es añadir al final del archivo, lo que tú puedes hacer es un echo, esto es añadido, y ponemos doble flechita al texto. Con una doble flechita, lo que estamos haciendo es añadir segunda redirección, esto es añadido. En vez de reemplazar el archivo, lo añades al final. Así es que una flechita, reemplazar el archivo, dos flechitas, añadírselo al final del archivo. Muy bien. Vamos con más tips. Pero primero limpiamos un poco esto. Ahora sí, vamos con más tips. El famoso pipe sirve para redireccionar el estándar output de un programa a el estándar input de otro programa. Es básicamente una mezcla de hacer algo así como... ¿Qué ejemplo puedo dar? Bueno, pues tienes un comando y a este comando le quieres dar el estándar output a un texto, pero luego quieres agarrar este texto que tienes aquí y dárselo al comando 2 como entrada. Todo esto se puede simplificar haciendo lo voy a dejar así para que quede como ejemplo. Todo esto se puede simplificar haciendo un comando texto con un pipe a comando 2. Con esto, tú le vas a dar el input del texto a este comando y automáticamente el output se lo vas a dar al comando 2 sin tener que ir y escribir este texto al sistema. Como aquí, este comando de aquí arriba escribió este texto al sistema y después este comando lo agarra del sistema y se lo vuelve a meter al comando. Para no hacer todo esto, existe el pipe. Y vamos a ver cómo podemos usar esto en un ejemplo. Fácil, vamos a echar un echo. Redirección. Este echo lo único que hace es me da un estándar output.
Si yo quisiera contar cuántos caracteres hay aquí, tendría que hacerlo como lo hicimos anteriormente. Escribirlo a un archivo y después agarrar el software de conteo de palabras. Quiero los caracteres y quiero darle el input del texto que vamos a escribir en el comando anterior. Me falta el espacio. Vamos a enter, ahí ya me contó. Todo esto se puede hacer sin necesidad de venir a escribir este archivo aquí con el pipe. Si quitamos mi archivo y ahora hacemos simplemente, bueno, le voy a limpiar pero lo dejo, simplemente hacemos un echo redirección y este standard output que va a ser redirección se lo quiero pasar directamente al word count y que él cuente con M. Le damos enter, ya me contó los caracteres en el standard output de este comando sin necesidad de venir a crear un archivo. Así es como funciona el pipe. Te redirecciona la salida de este comando y lo proporciona de input al comando que le sigue. Con esto, a lo mejor ahorita están todos hechos bola, ¿no? A lo mejor están todos hechos bola y no entienden nada, pero esto es como cuando aprendes a manejar estándar. Puedes mirar videos y te pueden explicar toda la teoría. No vas a saber manejar estándar hasta que te subas a un carro y le des. Entonces igual, ya te di toda la teoría hasta un uso de comandos intermedio, llegándole avanzado. Y si estás todo hecho bola es porque necesitas ir a darle. Entonces empiecen a usar la terminal. No le tengan miedo. Mójense los pies. Y van a ver que poco a poco todo empieza a tomar sentido. Pero por lo menos ya tienen una base en que apoyarse. Y este fue su camarada de Linux para simples mortales. En el próximo video vamos a ver los básicos de programación. Y después de tener estos básicos de programación, ahora sí vamos a empezar a escribir nuestras scripts en Bash. Así es que los veo al próximo video, camaradas.